enojado, con datos, con mucha información sobre gastos, y los arroja en la puerta ahí todos, como que, pero aparte, claro, la memoria de este hombre es prodigiosa, ¿no? O sea, porque yo no podría, porque no me acordaría ni de 5 minutos de lo que... pero ¿no lo viste, Mariano? No, es una maravilla. Entonces empieza. En Twitter. Claro, sí, le empieza a tirar todos los datos, ¿no? Es así. César, me pone muy nervioso cuando las personas tienen el auricular. ¿Un solo? No, te estás aplastando la oreja izquierda. Ponételo arriba para no... siento como que las orejas van a quedar dobladas para siempre. No, Mariano. Bien. Creo que no. Bueno, ya nos acompaña el diputado Eduardo Lust, ex legislador de Cabildo Abierto, abogado, por supuesto, reconocido abogado, y también el líder de este movimiento ambientalista, que ahora es un nuevo partido político. Hay que ver si va a mantener el nombre, el Partido Ambiental Constitucional. De eso hablaremos también a lo largo de la entrevista. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo tenerlo por acá. No, un gusto venir por acá. Bueno, ¿cómo está viviendo esta crisis ahora de afuera, ¿no? ¿Cómo vive de afuera, pero integrando el Parlamento, esta crisis entre Cabildo Abierto y el gobierno por la remoción de la ex ministra Irene Moreira? Bueno, yo ya no estoy más dentro del Cabildo, ¿verdad? Sí. Pero ayer decía que esto fue como un drama de Shakespeare. La diferencia es que los dramas de Shakespeare siempre terminan con muertos. Y acá el final fue, yo diría, un buen final, en el sentido que Cabildo se mantuvo en la coalición. Ahora fue la crisis... Pero con una declaración que parece que se fue a ir, ¿no? Sí. Yo digo desde esa noche que sacás el punto 7 y es una declaración de un partido que se va, que se está divorciando. Pero en el punto 7 te dice, bueno, pero nos quedamos por la gente, Claro. Capaz que por los cargos, pero no lo dice en la declaración. Pero solo en ese punto te cuentan que se van a quedar. Hasta ahí... En el resto parece que se van. Yo me acuerdo que estábamos en el canal y sabíamos que nos iban a ir, ¿no? Pero hasta ahí en un momento empezamos a decir, capaz que se van. Y dijeron que no se van, porque era una declaración de un partido que se iba. Y con facturas al presidente directamente, ¿eh? Sí, bueno, una y otra. Toda la introducción de la declaración, que no fue una conferencia, daba a entender que el Cabildo se retiraba de la... A mí me parece que fue la crisis más importante de gobierno, sin duda. Provocó la renuncia, entre paréntesis, destitución de la ministra Moreira. Destitución, son las clásicas renuncias a pedido del presidente. Sí, exactamente. Como la de Germán Cardoso, pero la diferencia fue que Germán Cardoso la aceptó de una y Sanguinetti aceptó de una que se fuera Cardoso. Claro. En este caso, Guido Manini Ríos no quiso. Exactamente. Y a mí me hizo acordar, lo voy a aclarar porque no es en el sentido que lo dijo Maquiavelo, pero uno de los consejos que Maquiavelo le da al príncipe para que se mantenga en el poder sin dramas, le da muchos consejos, y uno de ellos uno de los consejos le dice: nunca te metas con las mujeres de tus ministros. Increíble, lo dice eso en 1505. Nicolás Maquiavelo, 1505. Claro, cuando Maquiavelo lo dice se refería a un acercamiento físico, ¿no? Yo diría sexual. Sí. Claramente que esto, por no supuesto, no, pero la idea es casi similar. En sentido similar. Se notaba que Guido Manini Ríos estaba mal porque estaban destituyendo a su esposa, no a una ministra más. Me parece que sí. Entonces, el final fue bueno porque la coalición continúa. La relación entre el presidente y el general Manini creo que se va a deteriorar mucho. De hecho, como son dos personas grandes y uno es el presidente y el otro es el principal líder de un partido, van a conversar muchas veces. Bueno, de hecho, ayer tuvieron que conversar telefónicamente cortito cuando Manini lo llamó para decirle que Raúl Lozano era el ministro de Vivienda. Eso fue en charla telefónica entre los dos. Sí. Después de la crítica dura de Manini la noche anterior. Claro. Ahora, yo pienso que las charlas pueden ser telefónicas y si son presenciales, no sé si el presidente estaría solo. Porque hay siempre un lenguaje corporal. No sé, porque hay que reconstruir la relación, ojalá que se reconstruya, porque es importante para la República. Pero eso fue una consecuencia negativa de todo este encuentro. Y después lo que a mí me parece es que el proceso que llevó al final fue un proceso inconveniente.
Es decir, toda la declaración previa en la cual el senador Manini le pide al presidente que reflexione y revea la situación. Las explicaciones de Irene Moreira, el primer día en rueda de prensa, claro, también fueron inconvenientes, dice usted. Claro, es decir, bueno, ahí empezó el problema. Claro, sí. La ministra cuando baja de la torre ejecutiva, en esa explicación fue el inicio del problema. Exacto. Que a una de las preguntas todo. responde lo del cupo directo que no se lo había dicho al presidente. Exactamente. Ahí podría haber dicho, le presenté mi fundamento jurídico, el presidente entiende que no es un respaldo jurídico, y bueno, y veremos cómo seguimos y se terminaba ahí. Ahora, pero más allá de todo eso que es inconveniente que usted está narrando, ¿qué opina de lo que hizo Irene Moreira al frente del ministerio, que es lo que provoca su salida? Y lo de hoy, sabemos que no estaba escuchando atentamente el informe de Pablo Fernández porque estaba ahí afuera conversando con compañeros, sí, que lo va a escuchar después, lo voy a escuchar, pero a grosso modo entregó más viviendas directamente a militantes de Cabildo Abierto, y a una persona que le entregó una vivienda directamente, que se la adjudicó, era su ex empleada doméstica. Ya no importa quién votó, era su ex empleada doméstica y la conocía muy bien. Bueno, y se la entregó sin sorteo. Que no solo es la noticia de Pablo, sino también es titular en el país hoy, ¿no? Hasta ayer, ante esa misma pregunta, y con un solo caso conocido, yo lo definía como que no había clientelismo político, porque yo entendía hasta ayer que era creíble que la ministra fundara la adjudicación en una norma que ella, como abogada, porque es abogada, la doctora Moreira, interpretaba que la habilitaba. O sea, la puede haber interpretado mal. La podía haber interpretado claramente, decir, bueno, yo esto lo interpreto que me habilita, la jurídica de presidencia entiende que no es así, es un problema de interpretación, pero hay una norma en la cual yo me fundo, y como las interpretaciones podrán no ser compatibles, pero son válidas, por eso existe la doctrina, las diferentes opiniones, yo me mantengo en esta lectura de esa norma. Ahora, por las noticias de hoy, Ajá, que yo no las conozco a las noticias, porque no las conozco en detalle. Claro, yo venía escuchándolos Sí. a ustedes, como siempre cuando vengo del Pinar. Generalmente hasta ahora yo estoy acá, pero es un programa que sigo por la investigación y todo el contenido. Y ahora me puse a hablar ahí, y la información que dio Pablo ahora, si eso de que se le dio a una empleada doméstica sin sorteo, y si se le dio a otra persona de Rivera también salteando unas formalidades y otras más, bueno, ahí sí caemos en la figura del clientelismo. Eso no se puede evitar. ¿Y como abogado usted considera que esto puede terminar configurando un delito también? ¿Que puede terminar en la justicia, Irene Moreira? Bueno, la figura que se le podría acusar sería abuso de funciones. Podría haber la conjunción de interés público, y porque la conjunción de interés no solamente es para beneficiarse a sí mismo, sino a veces a un tercero. En función del cargo beneficia a un tercero. Y bueno, no sé si la conducta podría ser denunciable. No sé si luego, con todos los detalles, la fiscalía encontrará que eso sucedió. Lo que es seguro que ahora no le van a contratar a usted como abogado defensor de Irene Moreira. No van a contratarnos, pero ella es abogada. Sí. No, yo digo con hechos. Usted fue el abogado de Manini, recordémosle a la gente. Sí, fui el abogado del senador Manini en la famosa caso que lo querían formalizar. Pero no, me refiero con estas noticias de hoy. Yo incluso le digo, porque soy muy franco, cuando la ministra abandona el cargo, yo le envío un WhatsApp a ella, porque yo tengo una buena relación. Ayer estuve con el senador Manini, incluso lo felicité. Estuve con el señor Marcos Metol, que es la mano derecha de Manini. ¿Por qué lo felicitó? ¿Porque se quedó? Lo felicité porque le dije, lo felicito, senador, porque la decisión final, que tenía solamente irse o quedarse, fue la mejor, incluso para Cabildo Abierto. Además, creo que fue la mejor para la coalición. Pero Cabildo Abierto, que tiene 3 o 4 temas pendientes, la única forma que los puede conseguir es en la coalición. Entonces yo lo felicito. ¿Y cuál fue la respuesta? Que me agradeció, incluso me dio la mano y dice, bueno, muchas gracias. ¿No quedó con rencor por lo de la banca, que usted se quedó? No, Manini no. ¿No? No, porque él... ¿Ya no le hace comentarios de eso de la banca que usted prefirió quedarse? No hablamos nunca más de eso.
Incluso Manini nunca me reprochó la banca a mí. A mí el que me reclamó la banca fue Domenech Guillermo, sí. Manini incluso dijo públicamente que lo correcto era dejarla porque la banca pertenecía a Cabildo Abierto. Claro, pero también dijo, y bueno, y la necesita para formar su nueva agrupación. Después siguió. No, eso de la banca nunca me lo manifestó. Pero me refiero que estuve ayer con el senador y lo felicité por la decisión tomada. Bueno, me agradeció. Y bueno, yo tengo una muy buena relación con toda la gente de Cabildo. Es decir, si no se supiera que yo no estoy en Cabildo, de afuera diría que sigo estando en Cabildo. Incluso a veces algunos trámites burocráticos que hay que hacer adentro del Palacio, personal de Cabildo me ayuda a hacerlo, etcétera. Ahora decía que le mandó un mensaje a Irene. No, exacto, le mandó un mensaje a Irene porque yo sostengo lo que le acabo de decir. Bueno, es una interpretación jurídica, ¿no? Ella interpretó eso, el presidente interpretó lo contrario, y yo, opinándolo de afuera, porque yo no estoy adentro, y hubo ese cruce de declaraciones que provocó la salida de la ministra. Si no hubiera sido ese cruce de declaraciones, que en realidad no fue un cruce porque el presidente nunca contestó, fue de un solo lado, le mandó un mensaje diciéndole que, bueno, que creía que el mensaje era sincero mío. Y ella me contestó inmediatamente agradeciéndome el mensaje y diciéndome que, bueno, que ella consideraba que era una situación que no se ajustaba a la realidad y que iba a seguir desde el Parlamento trabajando. Ahora si hay casos nuevos, que no sé, yo me entero ahora, y usted me dice hay 3, 4 casos, una la empleada, el otro no sorteo, etcétera, bueno, ahí ya cambia la situación. Ahora usted dice, saquemos estos casos. Y queda muy comprometida ella ahora, ¿no? Con estos nuevos casos. Y queda comprometida, sí, y también el mensaje del partido, porque como el perfil de Cabildo, yo no digo era, porque por 1, 2, 3 casos no se va a caer toda una estantería, pero el mensaje era que esto no siguiera sucediendo, este tipo de cosas. Luz, saquemos estos casos de hoy, pensemos en el caso que hizo explotar la bomba, digamos. Usted dice interpretación jurídica. Ahora, desde el punto de vista ético, ¿usted qué piensa de lo que ocurrió? Bueno, la ética es muy difícil definir eso. Yo nunca opino de la ética, porque la ética es lo que uno cree de uno. No, Hitler tenía ética, porque él creía eso de él. Sí, entiendo. Yo hace un año atrás tengo que cambiarla capaz de decir moral, desde el punto de vista moral. es una rama de la filosofía. La ética es una rama de la filosofía, la moral no, pero son primas hermanas. Bueno, agarre de la prima hermana que le parezca mejor. Yo hace un año atrás hice una declaración pública que involucró a Balcedo. Y Balcedo me envió un telegrama colacionado intimándome a que me retractara porque había herido la ética de él. Y curiosamente, fue una voltereta del destino. A los 3 días yo tenía que hacer una actividad al Maldonado. Y los medios de prensa locales me preguntaron qué iba a hacer con respecto al telegrama de Balcedo, que lo tengo pegado ahí en un pizarrón. Y yo le dije que como la ética es lo que uno cree de sí mismo, si Balcedo creía que yo había lastimado su ética, yo no tenía problema en decirle que me disculpaba, porque es lo que él creía de él, no lo que yo pensaba de él. Entonces hablar de ética es muy difícil, y hablar de moral también es difícil. Pero yo ahí me fui como al concepto, yo diría, académico de los vocablos. Ahora hay un concepto popular, ¿no? De ética y moral, que es el que vos me preguntás. Claramente hay muchas conductas que no son delitos en la actividad política, que no son delitos, pero que son antiéticos, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, hay muchas conductas que no son delitos, pero no están permitidas. Eso sería la ética. Muchos políticos han zafado a nivel judicial, pero éticamente han quedado muy mal parados, ¿no? Claro. Y se les corta la carrera. Sí, es así, sí. Eso por esa situación. Y que la ética, además, es una conducta que juzga la sociedad. Y el delito lo juzga
el Poder Sí, Judicial. pienso en el caso de Leonardo de León, que era presidente de ALUR, ¿no? Ante la justicia zafó solamente porque ALUR era considerada una empresa privada, que se bancaba con dineros públicos. Pero como se regía por el derecho privado de ALUR, Claro. él zafó de la justicia, pero la JUTEP dijo que Leonardo de León había sido una persona deshonesta en el manejo de los dineros públicos. Claro. Y eso le cortó la carrera política, porque no fue más candidato No fue más a legislador del candidato. Frente No, Amplio. y otro ejemplo más notable, más notorio, todos los delitos prescriben. Entonces, muchas veces, en muchas situaciones, el Poder Judicial dice, esta persona cometió un delito, pero prescribió. Claro. O sea, Sí, yo sí, no lo también. puedo juzgar. Exacto. No lo puedo juzgar, pero y ahí la sociedad es la que juzga. Se la voy a poner menos filosófica la pregunta. Ujú. Se la voy a poner más pragmática. Ujú. ¿Usted hubiera hecho lo mismo que hizo El- Irene? ¿Usted hubiera hecho lo que hizo Irene? En la adjudicación de viviendas, no, yo no lo hubiera hecho. Porque un senador argentino dijo una vez, todos los países tienen un muerto en el ropero. Todos los gobiernos tienen un muerto en el ropero, excepto la Argentina que tiene varios, ¿no? Esa frase era muy real. Entonces todos tenemos un pasado. Yo tengo mi pasado. Y uno no tiene que aparecer como el puro de la película. El impoluto. Claro, porque nadie lo es. Nadie es. Cuando las personas hacen cosas, las hacen a veces en determinadas circunstancias y después la vida se encarga de repasarle las cuentas o no. Pero en la política, en esta actividad política, yo puedo decir que yo no lo hubiera hecho, porque uno tiene que tener extremo cuidado en todo, incluso en lo que hace bien. Hay que serlo y parecerlo. Sí, incluso en lo que hace bien, ¿no? Por ejemplo, yo podría ver... Igual ahí a usted deja entrever como capaz que estuvo bien al decir eso. No, yo no dijo no, porque yo acabo de decir que no estuvo bien. Ah, ok. Pero yo, por ejemplo, te cuento, yo tengo 3 hijos. Entonces, uno de mis hijos reunía las condiciones para inscribirse en un sorteo. Que claramente no es un indigente, pero sorteos, Sí. El 99% de los sorteos del Ministerio de Vivienda no es para gente, No. es para gente de clase media. Él reunía todas esas condiciones como Exacto. para entrar al sorteo. Y una persona de mi confianza y del ministerio me dice, mirá, dice, hay un plan para jóvenes sin familia, monoambientes, o sea, pensando en que... Ideal para sí. el primero que quiere independizar. Exactamente, que está muy bien el Sí, plan. Y yo le dije, vos sabés, o sea, yo 3 hijos, ¿no? Y alguno de tus hijos seguramente puede... Y yo le dije, te agradezco, Pila, pero vos sabés que no quiero hacerlo, porque ese hijo vive conmigo incluso. Entonces, ¿no? Claro. Usted no quería hacerlo porque no se le fuera el hijo de casa. Eso también. Limpiaría menos si se fuera. Pero porque digo, por ponerle que salga en el sorteo, que salga en el bolillero, que salga. Va a ser difícil después De explicarlo. explicar. El hijo de Luz. Exactamente, ganó. ¿no? Sí. Entonces, hay una cantidad de cosas que uno no, aún haciéndolas bien hay que cuidarse, por eso digo. Sí, más vale, no pagan la pena, digamos, como dicen en mi pueblo. Porque no compensa, como decís vos en tu pueblo. Sí, es decir, el beneficio que te trae es mucho menor al problema que te Que crea. te puede generar. Sí. Entonces más vale dejar. Lust, cuando renunció a Cabildo Abierto en febrero, y lo anunció públicamente en una carta, puso esto: yo no podía estar en un partido que tiene un perfil distinto al mío. Eso fue lo que expresó. ¿Cuáles son las diferencias de perfil entre Cabildo y usted? Bueno, en la carta esa que fue un poco extensa, son 6 carillas, pero lo que está escrito, está escrito. O sea, después no, porque ahí están las razones por las cuales yo me fui. El perfil no quiere decir que el otro perfil sea malo. Ujú. Son distintos. Son distintos. Exactamente. Entonces yo tengo una visión de la cual no me puedo despojar de lo que es el fin del Estado. No quiero entrar en temas filosóficos, pero es eso. Todos los estados tienen fines. Ningún político lo plantea, pero sin saberlo, es lo que cuando plantean un programa de gobierno, sin saberlo, están hablando del fin del Estado. O sea, ¿para qué están? Y para cumplir esos fines tienen herramientas que son siempre jurídicas, que son los poderes. Entonces,
la visión del Estado que tiene Cabildo Abierto en muchos temas, yo no lo acompaño. Por ejemplo, estar enfrentado al Poder Judicial, como está Cabildo Abierto. Y eso en el aspecto que no tenemos tiempo de desarrollarlo. Y después en el aspecto personal o directo, yo no sé cómo son los otros partidos, incluso no me interesa cómo funcionan los otros partidos, pero el Cabildo Abierto es un partido que cuando se reúne la mesa política, tiene una acción muy democrática. Incluso las mesas políticas que yo participé, el senador Manini entró con una posición y quedó en minoría, y la decisión fue la de la mayoría. Bueno, el otro día él era partidario de irse, por ejemplo, de la coalición, pero como la mayoría eligió quedarse, él esperó hasta el final y claro, dijo, vamos a escribir una declaración que diga que nos quedamos. Exactamente, o sea que en ese sentido es una democracia casi perfecta, porque el líder se allana a lo que los liderados le dicen si lo superan en una votación nominal. Pero eso que es muy bueno, y que yo creo que los otros partidos no sé si lo tienen, en otros ámbitos del partido no había una buena comunicación entre el Senado y yo diría el directorio del partido con los diputados. ¿Y cómo no se...? Claro, eso se dio cuenta cuando ingresó al Parlamento, pero ¿cómo no se dio cuenta usted de ese perfil cabildante antes, en la campaña electoral, en 2019? Y porque yo no conocía a Cabildo Abierto. ¿Usted fue electo diputado sin conocer al partido? Sí, claramente. Es más, cuando yo soy un agradecido a Cabildo Abierto porque me permitió ser diputado, ¿no? Eso lo digo siempre. Y un agradecido al senador Manini. Pero, por ejemplo, el grupo, le cuento algo, el grupo de personas que a mí me invitó a ingresar a Cabildo Abierto, que estaba a condición de que la Junta Nacional de Cabildo Abierto me lo permitiera, fue un grupo de personas que yo le estoy muy agradecido, que en un encuentro casual no, que me fueron a buscar un lugar donde yo estaba y me realizaban la invitación. Yo lo pensé, lo consulté, etcétera, les contesté que sí. Me dijeron que ahora el ingreso mío dependía de que el senador Manini, en ese momento general, y bueno, sigue siendo general, pero no era senador, me permitiera, me aceptara, y que además la Junta Nacional, que viene a ser el directorio, también. El senador Manini, tuve una conversación telefónica con él que me dijo que, me acuerdo que fue un martes, y me dijo, el jueves la Junta se reúne, ahí vamos a resolver si su candidatura la aceptamos. En lo personal me parece que sería muy bueno a mí, pero lo resuelve la Junta. Y la Junta lo aceptó, y ahí yo entré a Cabildo Abierto. Pero en el grupo que me invitó a mí a entrar a Cabildo Abierto, en el que me invitó, o sea, en el que me hizo llegar a Manini y a la Junta, que yo ya había llegado, después tuve la participación como abogado de él en el famoso procesamiento, que por suerte no se hizo, no se concretó. Yo a ellos le puse algunas condiciones. Para ingresar. Siempre hablando con franqueza. Entonces yo le dije, yo tengo cierta postura frente a determinadas normas de la época de la dictadura, y esto que yo no las voy a cambiar porque es lo que yo creo, y además lo que hace 30 años estoy diciendo en un aula. Entonces ahora no puedo darme vuelta en el aire. Me dijeron que eso no había ningún problema porque era un tema de cada uno. Y otras cosas más les dije. Pero una de las cosas que le dije fue, si yo llegara a salir diputado, cosa que es muy remota, porque hicimos una campaña de un mes, ninguno de ustedes trabaja conmigo. Ajá. Y eso lo dije a un grupo grande, o sea que tengo testigos. Entonces o sea, le dije una respuesta como para que me dijeran, entonces no sos nuestro candidato, porque esa era la reacción lógica. Y uno de ellos me preguntó, ¿y eso por qué? Y yo dije, porque yo a ustedes no los conozco. ¿No? Y me dice, pero nosotros a ti no te conocemos. Bueno, pero a mí me invitaron. Claro. ¿No? Y después le dije, porque mi función, si es que llego, que me parece que no va a poder serlo, va a ser muy jurídica, porque yo no tengo un perfil político. Y a Cabildo le servía tener a un abogado prestigioso en el Parlamento, ¿no? Porque están faltando abogados. Entonces ustedes deberían, con la victoria de Cabildo Abierto y con todas las condiciones que tienen para otras tareas, no estar en la secretaría un diputado, que no es poco ni indigno, pero ellos tenían otro perfil más importante,
ahí tienen que desarrollar su tarea ustedes. Bien. Ahora, Luz, usted se opuso a varios proyectos de Cabildo Abierto, por más que públicamente evitaba chocar cuando era diputado de Cabildo, pero hay varios de esos proyectos que no le gustaron. Uno de los que no le gustó fue el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿Usted está en contra de ese? Bueno, yo en ese... Ahí es importante aclararlo. Yo creo que las personas acusados de delitos de lesa humanidad, que pertenecen a Cabildo Abierto claramente en su militancia, que están presos, no deberían estar presos. Yo tengo una explicación jurídica para eso. Ese es un tema. Es decir, que para mí están mal procesados, independientemente de lo que hicieron, por lo que hablamos hoy. Sí. Cometieron un delito, vamos a ver, cometieron delitos, además de que comete un delito, cometieron delitos graves, pero la justicia no los podría haber juzgado, porque el sistema judicial nuestro, en el sistema judicial, si funcionara como debería funcionar, no los podía juzgar. Y otra cosa es la ley para personas mayores de 65 años. Yo no me opuse nunca a esa ley. Yo lo que dije fue que cuando Cabildo presentó esa ley, lo presentó pensando en los presos de Domingo Arena. Con nombre y apellido. Sí. Claro, que eso, bueno, podrá estar bien o mal, pero era eso. El tema de que esa gente si tiene que estar presa o no, es porque nosotros tenemos un sistema jurídico que nos guste o no nos guste, tiene sus reglas formales y hay que respetarlas. Y las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad indefendibles desde el punto de vista humano, moral y ético, el sistema lo perdonó, el sistema lo saneó con los referéndum. Por más que haya habido una ley interpretativa de la caducidad después. Porque, ¿qué pasa? No hay ley interpretativa válida. Porque el caso uruguayo es muy interesante porque es único en el mundo. No hay ni un caso en el mundo como el uruguayo. En la ciencia del derecho constitucional, si tengo 3 minutos lo desarrollo, en la ciencia del derecho constitucional el instituto más valioso es el gobierno directo. Es decir, cuando la ciudadanía desplaza, en el buen sentido, al gobierno y toma ella sus decisiones. Nosotros tenemos 4 institutos de gobierno directo. La elección, en el cual elegimos al gobierno, el plebiscito, por el cual reformamos la Constitución, el referéndum, por el cual se le consulta a la ciudadanía si una ley que está vigente y es válida debe continuar su vigencia. Como el de la LUC, por ejemplo. Como el de la LUC. Y la iniciativa, que es cuando un grupo de ciudadanos presenta una iniciativa constitucional o legislativa. En el caso de la violación de los derechos humanos que existieron, nadie la va a dudar, y si existieron violaciones, hubo violadores de derechos humanos que fueron los que violaron los derechos humanos, esas conductas se pretendió, no, es un tema técnico, no me voy a detener en él, pero digamos que se amnistiaron, no fue una amnistía, pero se quiso amnistiar con la ley de caducidad, y a los 2 años de que esa ley salió, se hace un referéndum, que el referéndum en aquel año ratifica la decisión de la ley, o sea, a esta gente hay que darle la amnistía. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia del derecho constitucional? Que para hacer una consulta sobre el mismo tema, hay que esperar una generación, a ver si la nueva generación cambió de idea. Eso era una aspiración de la ciencia donde no había un ejemplo en el mundo. Dice, nunca pasó en el planeta que se haga una generación, excepto Uruguay, en el cual en el 2010, cuando el presidente Mujica, el señor Mujica sale presidente de la República. Junto con la elección presidencial de 2009, claro, se hizo esa consulta de nuevo. Una generación después, increíble, es increíble. Y el frente que promueve el plebiscito para anular la ley de caducidad, pierde el plebiscito. Gana la presidencia y pierde el plebiscito. Y pierde también el del voto consular, ¿se acuerdan? Que fue en la misma. Exactamente. Lo que quiere decir que la generación posterior que votó a la izquierda, que no fue la generación del 89, que votó a la derecha, ratificó la solución de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Uruguay, en el año 34, el presidente Terra da un golpe de Estado y reforma la Constitución, que era toda inconstitucional, íntegramente inconstitucional, porque era producto de un golpe en el cual designó a unos juristas que le hicieran una Constitución. Y de esa Constitución que hicieron los juristas de Terra, golpista, Terra la sometió a un plebiscito. Y la ciudadanía ratificó el texto, que era nulo, por ser producto de una dictadura, con el plebiscito. Y la Constitución se validó en virtud de que el cuerpo electoral la validó.
En el 41. O sea, superó, digamos, la validación popular. Porque el cuerpo electoral es el absoluto soberano. En el año 42, Valdomir, que era familiar de Terra, hace lo mismo. Da un golpe de Estado, era general, y en el golpe de Estado hace una nueva constitución golpista y la somete a plebiscito. Y el cuerpo electoral del 42 ratifica la constitución que era nula, porque era producto de un golpe, y la constitución rigió hasta el 52, que viene la nueva. En el año 80 los militares quieren hacer lo mismo que Terry y Valdomir. Hacen un golpe de Estado y hacen una constitución. Y el cuerpo electoral la rechaza. Y después viene todo el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el cuerpo electoral se pronuncia, por más que lo que el cuerpo electoral ratifique sea algo nulo, lo valida con su voto. Acá, al haber un referéndum y un plebiscito que validaron las violaciones de derechos humanos que existieron, esos militares no pudieron haberse sido juzgados. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2005-2006, en el cual el derecho constitucional cambia y viene una nueva corriente que hoy domina el mundo, que, para hacerla corta, dice que la moral llegó a la Constitución, el concepto que a ti te gusta, la moral. Entonces, esa nueva corriente, que es muy buena, dice que por más que el cuerpo electoral ratifique algo, si lo que dice es inmoral, no importa que la masa la ratifique. Por ejemplo, si dijeran, todos los estudiantes, todas las personas nacidas en Paysandú no pueden ir a la universidad, se plebiscita y se aprueba, por más que se apruebe, como es antimoral y antiético, entonces, de ahí en adelante, desde que esa corriente domina el planeta, o por lo menos el occidente y sobre todo Sudamérica, esto es válido. Pero lo de atrás, no. Luz, se nos acabó. Un poco largo, perdón. Sí. No, pero se entendió el concepto. Sí, la explicación jurídica larga, pero se entendió. Nos quedaron varias preguntas y se nos acabó el tiempo, la verdad. Teníamos varios temas para hablar con usted, pero bueno, en el cierre, ¿ya empezó a recolectar firmas para llegar a las necesarias para formar el partido ambientalista nuevo? Sí, cuando tú empezaste la nota dijiste el nuevo partido, etcétera. Hoy es una idea. Ajá. ¿No? Es una idea. ¿El partido va a llevar el nombre que llevaba su movimiento o todavía no se sabe? Sí, no, el partido el nombre es Partido Constitucional Ambientalista, la misma sigla que Partido Cabildo Abierto, PCA. PCA. Sí. Ah, porque yo como lo leí era el PAC, Partido Ambientalista Constitucionalista. No, finalmente quedó Partido Constitucional Ambientalista okay, porque queda mejor que Bien. Y bueno, estamos recolectando firmas y esperamos llegar a las firmas. Que es muy difícil. ¿Son cerca de 3.000? Son cerca de 3.000. Mucha gente ha formado partidos con esas mismas condiciones que las que tengo yo, pero la lleva un año o dos. Nosotros esperamos hacerlo en 4 meses. ¿Usted se puso como plazo agosto? Sí, me puse como plazo. ¿Pero por qué es agosto o porque usted se lo puso? Hay más plazo, pero yo me puse agosto porque presentar en agosto las firmas más toda la documentación y después la Corte Electoral tiene un mes para resolver, entonces no quiero que tengamos si no lo formamos, pero lo vamos a formar. ¿Llega? Vamos a llegar. Y yo a veces digo, a toda la gente que estamos trabajando le digo, lo nuestro es una idea. Y termino con esto. Nos quedaron todos los temas ambientales afuera, o sea que en el segundo semestre lo invitamos a hablar de temas ambientales. Pero te termino con una anécdota. Donde nació Marx, en una ciudad alemana, una vez, hace unos años atrás, se hizo un graffiti. Fue alguien y puso un graffiti, que lo dejaron, curiosamente, porque es un monumento histórico. Pues yo a veces le digo, bueno, lo nuestro es una idea. Si el día que formemos el partido, vamos a hacer un partido, el día que la Corte Electoral nos diga que sí. Y ese graffiti era un dibujito de un Marx pequeño, con una cabeza muy grande, y una nube, que viene a ser lo que el dibujito piensa. Y en la nube le pusieron, pido perdón a la humanidad. Lo mío fue solo una idea, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer usted. Sí, ¿no? Si no llega. Es buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Dice, pido perdón a la humanidad, lo mío fue solo una idea. Entonces a veces cuando yo digo... La extendió un poco a la idea igual, ¿no? Sí, claro. La desarrolló bastante. Entonces a veces cuando yo digo es una idea, esa anécdota nadie la conoce, pero yo sí la conozco. Y digo, tengo que dejar de decir una idea porque si no vamos a hacer un desastre como hizo Marx. Bueno, vamos a ver entonces, nos reencontraremos en el segundo semestre, después de agosto, a ver si llegó o no. Bueno, con mucho gusto. Y muchas gracias. De temas ambientales también. Gracias, Luz. No, gracias a ustedes. Gracias.